Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 25. San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 25. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. En esta mañana vemos en primer lugar en el versículo 13 que la narración o el acontecimiento del cual vamos a estudiar sucede históricamente dentro de una festividad religiosa judía. Dice el versículo 13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. La Pascua era la festividad religiosa más importante de los judíos. La Pascua fue instituida directamente por órdenes de Dios a Moisés, la misma noche en que el pueblo judío salió de Egipto. Esta fiesta o esta festividad de la Pascua se celebraba juntamente con la fiesta de los panes sin levadura y duraba aproximadamente 7 días. La palabra Pascua significa pasar por encima. Y cuando en el tiempo de la salida de Egipto, los judíos estaban próximos a abandonar esa tierra de esclavitud, Dios le dijo a Moisés que todos los judíos pusieran en los dinteles o en los marcos de su casa sangre, para que cuando pasara el ángel destructor por esas casas y viera la sangre, pasara por encima de esa casa o pasara de frente sin detenerse en esa casa. En inglés se usa la palabra Passover, que significa literalmente pasar encima. Cuando los judíos salieron de Egipto, la Pascua la comenzaron a celebrar el primer mes del calendario judío, el mes de Nisán, en el día 10. Y se juntaban en este día 10 todas las familias y apartaban un cordero o un cabrito macho de 1 año sin defecto alguno. Cuando la familia era muy pequeña, se podían juntar con otras familias y juntos comer el cordero o el cabrito. Este cordero debería ser inmolado y juntar con la sangre para untarla en todos los postes alrededor. El cordero debería asarse y comerse con hierbas amargas y panes sin levadura. Y cada padre de familia en esta celebración era el responsable de explicarle a sus hijos, a sus nietos y a su esposa qué significaba que Dios los había redimido a través de la sangre. Lo que sobraba del cordero debía quemarse aquella misma noche y no se le debían quebrar los huesos.
Todo esto se encuentra en el capítulo 12 del libro del Éxodo, en el capítulo 9 del libro de los Números y en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio. Ahora, en los tiempos de Jesús, la cosa había cambiado un poco y habían otras leyes que el Mishnah había impuesto. El Mishnah, como ustedes saben, es el libro de la ley de los judíos y está agregado al Antiguo Testamento. O sea que tenían los judíos el Antiguo Testamento y tenían también el Mishnah, que era el libro de la ley. Y en el Mishnah estaban incluidas más de 600 órdenes o mandamientos que no estaban en la palabra de Dios. Entonces imagínense ustedes cuando Cristo vino, cómo estaba adulterada la Biblia. Y así nosotros hemos descubierto en el siglo XX que cuando nos convertimos nos damos cuenta que la mayor parte de nuestra religión eran tradiciones inventadas por los hombres. Y cuando venimos a la Biblia encontramos que estas tradiciones no tenían su origen en la Biblia, sino en las tradiciones de los hombres. Una de estas tradiciones decía en tiempos de Cristo que cada varón que viviera a 24 kilómetros dentro de la periferia de Jerusalén debería ir a celebrar esta fiesta. La ley no decía así. La ley decía que todos los que vivieran en Palestina, siendo judíos y creyendo en el Mesías, deberían celebrar la Pascua. Pero como todas las fiestas y festividades de nuestro tiempo también, esta fiesta se convirtió en un mercado, se convirtió en algo para hacer dinero, se convirtió para hacer negocio y la gente comenzó a aprovecharse de todas estas cosas. También venían a la Pascua habitantes de todo el mundo del Mediterráneo. Ahora veamos, después de ver la Pascua y qué es la Pascua, que dice en el versículo 14 y 15, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Vemos nosotros, en segundo lugar en esta mañana, que el templo no era una sola casa o un solo edificio. El templo en los tiempos de Cristo era un grupo de casas o de edificios. Y esto es algo de lo cual Cristo estaba consciente, porque cuando Él entró al templo, o sea, al conjunto de lugares donde se supone se adoraba a Dios, lo primero que Cristo entra al ver es una cantidad de personas vendiendo bueyes, ovejas, palomas, y en el otro lado estaban los cambistas. Los cambistas eran, hagan de cuenta, casas de cambio, porque el gobierno exigía que todos los habitantes del Mediterráneo que llegaran a Jerusalén pagaran el impuesto tanto del templo como a Roma en moneda galilea. Entonces, si venían del Mediterráneo, de África o del norte de la Palestina, ahí cambiaban sus dólares en pesos y con pesos tenían que pagar el impuesto correspondiente. Ahora bien, los vendedores de bueyes y palomas eran personas que traían de todos los lados alrededor de la Palestina bueyes, palomas, etcétera, etcétera, porque cuando entraban al templo a la Pascua deberían de traer una paloma, un buey o un cabrito de acuerdo a la posición económica de cada persona. ¿Para qué? Para ofrecerla en sacrificio. Pero muchas personas, hagan de cuenta que tú vivieras en Toluca y aquí fuera en el DF la Pascua, pues no podrías traer en tu Volkswagen un cabrito, ¿verdad? Un buey cargando, o en la ruta 100 lleno de palomas y de gallinas. Entonces era más fácil llegar al Distrito Federal y poder afuera del Mar Isabel comenzar a comprar aquellos animales que podrían sacrificarse. ¿Cuál era el problema y por qué Jesús reacciona de una forma única en toda su vida? ¿Saben ustedes que estos vendedores de animales, estaba muy bien que vendieran los animales, pero el problema estaba en que los animales tenían que ser inspeccionados? Y los judíos inspeccionaban que el sacrificio fuera conforme a la ley, sin defecto, macho sin defecto, y que no tuviera ningún problema físico el animal para que pudiera ofrecerse en sacrificio.
Entonces los inspectores cobraban mordidas y le decían, no, esta vaquita está medio renguita de acuerdo a mi vista. Y comenzaban a abusar de estas personas para poder lucrar con el dinero. Cristo se dio cuenta que todo esto se había convertido en un negocio. Y lo primero que observamos aquí es que había una corrupción total alrededor de aquello que representaba la adoración y la oración a su Padre Celestial. En el versículo 15 me he encontrado cantidad de personas que me han dicho, yo no puedo creer que Cristo alguna vez en su vida se haya portado intolerable. ¿Alguno de ustedes se podría imaginar a Cristo enojado? O se podría, imagínense ustedes que hubieran tomado un video en el momento que Cristo agarraba el azote y hubieran visto la cara que tenía Cristo. Cualquiera diría, este hombre no representa el amor. Este hombre no tiene nada de manso. Este hombre no tiene nada de ternura. En ese momento sale en el Sol de México y en el Excelsior, etcétera, etcétera, la cara de ese hombre enojado con un chicote. Este es el líder de los judíos. Este es el que se llama el Mesías. ¿Quién lo hubiera creído? Nadie lo hubiera creído. ¿Por qué? Porque todos asociaban el amor con la paz, la calma y nunca con el enojo. Y en la Biblia nosotros encontramos que esto es una distorsión del amor y de la justicia. Porque solo la Biblia nos muestra que el amor y la justicia son dos atributos de Dios que tienen que ir paralelos. Dios ama y Dios también castiga. Dios extiende su mano y Dios también levanta la espada del juicio. Dios es amor y Dios también es justicia. Este es el carácter verdadero del Dios de la Biblia. Todo mundo quisiera que el Dios de la Biblia fuera un Dios de bondad, iba a perdonar a todos, y no hay infierno, y no hay ningún problema, y pórtate como te portes, Dios te va. Pero el Dios de la Biblia nos dice que al que ama, castiga y azota al que recibe por hijo. Si nosotros pensáramos de Cristo, veríamos que esta es la única ocasión en que el Señor Jesús se muestra intolerable. Pero intolerable, escúcheme muy bien, contra el pecado. Intolerable contra el pecado. Mientras hacía un azote con cuerdas, el Señor Jesús dice en el versículo 16, quiten de aquí esto y no hagan de la casa de mi Padre casa de mercado. Vemos nosotros que Cristo en ese momento es transformado. Me imagino que el Señor Jesús venía con los discípulos, todo calmado, etcétera, etcétera, y de repente al enfrentarse con esa escena, es transformado y de repente su corazón comienza a arder. El corazón de Cristo comienza a incendiarse, la sangre y el corazón le comienza a bombear con más rapidez, y en ese momento agarra unas cuerdas y comienza a hacer un azote, y comienza a mostrarse intolerable y a golpear a las personas que estaban ahí y a tumbar las mesas y los bueyes y quiten esto de aquí. El Señor Jesús nos describe el pecado contra el cual se mostró intolerable. El pecado era el pecado de profanación de la casa de Dios, pues en lugar de que se usara para lo que se había destinado, la casa de oración se había convertido en un mercado. Las gentes que entraban a ese lugar deberían entrar con un corazón preparado, dispuestos y no ir ahí para ver qué vendían, para ver qué compraban, etcétera, etcétera. El corazón de la gente había sido desviado y habían profanado lo que había sido dedicado para la adoración. Vean ustedes en 2 de Pedro capítulo 2, que la Biblia profetiza que en los últimos tiempos se volvería a cometer el mismo pecado, hacer del Evangelio un mercado. La Biblia nos muestra en 2 de Pedro capítulo 2, versículos del 2 al 3, que este pecado se va a cometer de nuevo. Y el apóstol Pedro escribe, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales
el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán, ¿qué cosa? Harán mercadería o harán un mercado de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Cualquiera de ustedes que dé una vuelta por Estados Unidos o cualquiera de ustedes que haya visitado congregaciones, ¿dónde comienzan a decir a la gente? Saquen los de a 50, saquen los de a 1000. Necesitamos levantar en este momento una ofrenda de 20 millones de pesos. 5 hermanos que den 5 millones de pesos cada uno, o 1 millón de pesos, y hagan de cuenta que es una subasta pública. ¿Saben una cosa? Que la Biblia no prohíbe que a la salida de una iglesia se vendan libros bíblicos, Biblias, cassettes y cosas para la edificación de los cristianos, pero sí prohíbe que vendamos tacos, tortas y refrescos. Cosas que no tienen nada que ver con aquello para lo cual venimos nosotros a adorar a Dios. Y en segundo lugar, la Biblia prohíbe que se manipule a la gente, que se presione a la gente, que se extorsione a la gente, o que se intimide a la gente para dar dinero. Cuando oímos en una iglesia o en un lugar que tenemos que dar y que para esto y que para aquello y que ustedes necesitan ahorita, si no van a recibir menos bendiciones de Dios, tan o cual cantidad de dinero, en ese momento sabemos que esas personas que están al frente están haciendo un mercado de la casa de oración. ¿En qué me baso para decirles a esto? En 2 Corintios 9:7. No lo busquen, todos se lo saben de memoria. Cada quien dé como propuso en su corazón, no por necesidad, ni por manipulación, ni por intimidación, ni por presión. ¿Por qué? Porque Dios ama a aquel que da espontáneamente, al que da con alegría, al que da porque siente darlo. Ahora, si tú me dices, yo no siento dar mi diezmo, esto es un problema entre tú y Dios, estás enfermo espiritualmente. Pero cuando en la iglesia comenzamos a presionarlos y que tenemos esto y por aquello, y necesitamos 50 millones de pesos y 100 millones de pesos y necesitamos 5 ofrendas de 10,000 pesos y sáquenlos de azul y no queremos oír que hagan monedas en el ofrendero, en ese momento violamos el principio, cada quien dé como propuso en su corazón. ¿Sabe una cosa? Que si la iglesia no da, si la iglesia no coopera, si la iglesia no sostiene a los misioneros, si la iglesia no tiene pastores de tiempo completo, la maldición es para la iglesia. Y si la iglesia está enferma, es porque es un pecado del corazón del ser humano, el cual Dios ha juzgado. Pero cuando la obra de Dios se hace a la manera de Dios, tiene la bendición de Dios. Cuando yo regreso de Estados Unidos, siempre, mi corazón está hecho pedazos cuando vengo en el avión. Cada vez que prendo en la televisión encuentro 15 minutos predicadores pidiendo dinero. Y miren, hermanos, ahora sí, si ustedes no mandan, se nos va a cortar el programa de la televisión. Y necesitamos urgentemente reunir $2 millones. Y si ustedes no nos mandan, ya no voy a comprarme mi Rolls Royce. Si ustedes no me mandan, no voy a poder ir de vacaciones con mi esposa a Miami Beach. Y vemos la presión tan tremenda de manden. Realmente han hecho un mercado de la casa de Dios. Dios prohíbe que nosotros pidamos dinero a los incrédulos. Si viene una persona incrédula que tiene una cadena de los VIPs, por ejemplo, aquí en México, y nos dice, les quiero dar dinero para la obra de Dios, no hay ningún problema, pero hay una gran diferencia en que vayamos nosotros y se lo pidamos. ¿Saben ustedes por qué? Porque la iglesia tiene que cubrir las necesidades del pueblo de Dios. En la televisión en Estados Unidos, ¿a quién le están pidiendo dinero los predicadores? A los incrédulos. A los incrédulos, a todos los televidentes, a los que lo están oyendo. Y esto la Biblia lo prohíbe. Se está manipulando y extorsionando y la gente dice, ya ven, por eso nos invitaron, para pedirnos dinero y miren nada más, esta persona ya hasta casa propia tiene, después de tener tanto dinero. Creo que una de las bendiciones más grandes que hemos tenido nosotros, mi esposa y yo y mis hijos, es que nunca en la vida, desde que estamos en el Evangelio, tenemos nada que sea nuestro. No tenemos un pedazo de terreno, no tengo una casa propia, no tengo una propiedad en ninguna parte del mundo. Siempre hemos vivido rentado, siempre prestado y siempre la caridad pública. ¿Por qué? Para que nuestras manos estén limpias delante de Dios.
Vean ustedes que también ahora en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos capítulo 6, la Biblia nos enseña claramente que ahora nuestro cuerpo es el templo de Dios. Y ahora somos nosotros el templo de Dios. Y yo les pregunto, antes de comenzar a leer en el capítulo 6 de Romanos, lo siguiente. ¿Estás tú profanando la casa de Dios con tu cuerpo? ¿O qué no sabéis, dice Pablo en 1 Corintios 6:19, que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y el cual no os pertenecéis? ¿Qué haría Cristo si ahorita en el siglo XX viera tu cuerpo? ¿Sabes una cosa que la Biblia nos muestra en Romanos 6, versículos 12 y 13? Y nos dice o nos advierte respecto al mal uso del cuerpo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Saben ustedes que aquí se repite en el versículo 12 y en el versículo 13 la palabra miembros? Y dice la Biblia que una vez que nosotros nos convertimos, debemos de cobrar conciencia de que el pecado, aquella fuerza que era nuestro rey antes de convertirnos, aquella fuerza que nos dominaba, que nos esclavizaba, que me hacía hacer lo que él quería. Me pedía mi cuerpo cigarro y le daba cigarro. Me pedía alcohol y le daba alcohol. Me pedía sexo y le daba sexo. Éramos esclavos del pecado. La Biblia dice que después de convertirnos podemos regresar a la esclavitud. Y sería desastroso que teniendo el poder en nuestra vida del Espíritu Santo, volvamos y regresemos a nuestra antigua manera de vivir. Dice la Biblia que nuestro cuerpo puede ser otra vez el trono del pecado. Y dice Pablo, no reine pues el pecado. O sea, no permitas que te vuelva a gobernar. No lo corones otra vez en tu corazón. Él quiere destronar a Cristo, quiere sacar a Cristo y quiere entronar a nuestro ego otra vez. La Biblia dice, no lo permitas. Antes de ser cristiano, no tenías el poder para hacerlo, mas ahora siendo cristianos, preséntame tus cuerpos, dame tus manos, dice Cristo, dame tus pies, dame tus órganos sexuales, dame tus ojos, dame tu mente, todo tu cuerpo, entrégamelo en sacrificio vivo. Preséntamelo, permíteme usarlo. Dice Cristo, quiero usar tus manos, quiero usar tus brazos, quiero usar tus ojos, quiero usar tus pies para la gloria de mi Padre. Antes todo tu cuerpo se lo entregabas a Satanás y le decías, Satanás, haz conmigo lo que quieras. Y Satanás sabe lo que hacía con tu cuerpo, ensuciarlo, profanarlo, meterle alcohol, cigarro, pornografía, etcétera, etcétera, para acabar y destruir tu cuerpo. Ahora Dios quiere usar tu cuerpo y mi cuerpo como un templo donde Él more. Dice la Biblia en Romanos 12:2. También se lo saben de memoria. Si es que están memorizando la Biblia. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No permitan, dice Pablo aquí en el original griego, que el mundo los moldee. El mundo tiene un patrón y el molde del mundo es vístete con minifalda, vístete con escote, fuma porque te ves más ponte el pelo así, camina así, hace esto, con una copa te ves más interesante, etcétera, etcétera. Y detrás de todo el sistema del mundo se encuentran los poderes del mal. Ahora que agarraron esta secta de satánicos la semana pasada, cuando yo oí las declaraciones de todo lo que sucedió, que decía este señor Constanzo, el líder de esta secta, mátenme porque si no en el infierno me va a ir peor. Y después de que lo mataron, su amante dice, cuando nosotros veníamos, dice esta muchacha, con él,
Él nos tatuaba. Y desde el momento que nos ponía marcas en el cuerpo, nos decía, ahora sus almas son de animales. Cuando oí que hacía pozole con las cabezas de las personas, y cuando vi que abría las columnas vertebrales para sacarlas y vi todo lo que hacían con el ser humano, inmediatamente me vino a la mente lo que nos dice Dios. El diablo quiere distorsionar, destruir, pervertir lo más precioso de todo el universo, la raza humana. ¿Por qué somos preciosos ante Dios? ¿Por qué tenemos una gran valía? ¿Por qué la Biblia nos da un valor sobrenatural? Porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Y vean ustedes el diablo detrás de estas sectas, lo que le quiere hacer al mundo. Son animales, no son criaturas de Dios. Ahí está el diablo detrás de esta secta, haciendo ¿qué cosa? Destruyendo, diciendo, son animales. No es cierto, soy hijo de Dios. Ayer en el desayuno de los jóvenes, en la crisis de la juventud, fue de lo que les hablé. De cómo el diablo a través de los grupos de rock, a través de Michael Jackson, a través de Sheena Easton, a través de Motley Crue, a través de Los Ángeles del Infierno, a través de los estadios, de los conjuntos, cómo los quiere pervertir, cómo las quiere violar a las niñas, cómo las quiere embarazar antes de que se casen, cómo quiere que te dé sida, que te dé herpes, que tengas hijos degenerados. Eso es lo que hizo el diablo, venir a matar, robar y destruir. Y cuando nosotros comprendemos esto, comenzamos a santificar nuestros cuerpos. Y Cristo está muy enojado hoy en esta mañana con muchos de ustedes que han convertido su cuerpo en un mercado. Vemos en último lugar en el versículo 18 en adelante del capítulo 2 de San Juan, que después de que Cristo, con esta autoridad y esta intolerancia contra el pecado, saca a todos, los judíos en el versículo 18 le respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¡Qué bárbaros! En otras palabras, los judíos no se conformaban con la autoridad con la que Cristo hablaba, con la autoridad con la que Cristo predicaba, con la autoridad con que Cristo podía entrar a ese templo y decir, esa es la casa de mi padre. Fíjense nada más lo que significaba para los judíos. Era para que lo hubieran matado a pedradas. ¿Cómo que la casa de tu padre? Y al decir esto, Cristo era para que, oye, y en ese momento, lo primero que los judíos le dicen a Cristo es, queremos ver una señal. Mira, aparece una rana así de repente, aparece una rana, que cae un rayo ahorita del cielo. Queremos ver algo sobrenatural para poder creer en ti. Durante todo el ministerio de Cristo, Él estuvo oprimido y perseguido y tentado con las mismas presiones. Les voy a hablar rápidamente de algunos pasajes donde continuamente los judíos le pidieron a Cristo lo mismo. Mateo 12:38. Algunos de los escribas y fariseos respondieron, Maestro, deseamos ver de ti señal. Lucas 11:16. Otros para tentarle le pidieron señal del cielo. Juan 4:48. Entonces Jesús les dijo, si no vieran señal y prodigios, no creerán. 1 Corintios 1:22 al 24. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría y por todos lados el mundo buscaba, ¿qué cosa? Milagros. Señales. Algo que agradara ¿a qué cosa? Algo que agradara a los 5 sentidos. Y el Señor Jesucristo les contesta en el versículo 19 las siguientes palabras. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Cristo aquí les quiere decir a los judíos y nos quiere decir a todos los cristianos del siglo XX que siguen buscando sanidades y milagros y fuego y etcétera, etcétera. A todos ustedes y a los cristianos de aquel tiempo, Cristo les dice, a los que quieran ver una señal, a los que quieran una prueba de que yo soy el Hijo de Dios, la prueba que mi Padre les dará a todas las generaciones será la siguiente, mi resurrección de entre los muertos. Dice Romanos
capítulo 1, versículo 4. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Dice Primera de Corintios, capítulo 1, del 22 al 24, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La Biblia nos muestra en estos pasajes que los judíos, los religiosos buscan milagros, los griegos, los intelectuales buscan sabiduría. A todos los que quieran conocer la sabiduría y el poder de Dios se encuentra en la persona de Jesucristo. Cuando en Mateo capítulo 12, versículo del 39 al 40, los judíos le dijeron, muéstranos señal, Jesucristo les volvió a contestar, señal no les será dada más que la señal de Jonás. Porque como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. La resurrección de Jesucristo entonces es nuestra máxima evidencia de que Él vive y de que está dentro de nuestros corazones. Ahora yo no necesito ver ningún milagro, ninguna señal para creer. ¿Por qué? Porque ahora el hecho más grande, más evidente que me ha probado que Él es el Cristo es que Él volvió a vivir a los 3 días. La Biblia dice en el versículo 23 al 25 de Juan 2, que después de todas estas cosas, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, escuchen lo que dice la Biblia, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Dice la Biblia, muchos creyeron viendo las señales. Y vieron, hermano, ¿ya ve que sí hay fe por ver? Un momentito. Vamos a contestar en este momento, ¿realmente estas personas que dice el versículo, que creyeron viendo las señales, fueron salvas? No, de ninguna manera, por 2 razones principales. En primer lugar, porque la fe es por el oír. Romanos 10:17, y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos 1, porque en el Evangelio de Dios se encuentra el poder de Dios para salvación. En el Evangelio, en la proclamación de este libro, se encuentra el poder de Dios, dice Primera de Pedro, habiendo sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de la simiente incorruptible, por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios el medio que Dios usa para transformar las vidas, para cambiar las vidas, para despertar en el ser humano la fe, no los milagros. La fe no es por el ver. La fe, tú puedes ver un milagro y puedes ser conmovido y decir, chirrión, de veras que está dura la cosa, ¿verdad? Y sí, le creció la cabeza de sapo. Ahora me decía mucha gente, oiga Armando, ahora con esta cosa de los satánicos, que la gente no se va a arrepentir. Y les dije, no, la sociedad mexicana está impresionada. Hijo, le hicieron pozole con las cabezas y este señor, y el diablo sí existe, ¿verdad? Y en el departamento donde vivía esta persona en Río Sena, toda la gente está asustada, pero ¿cuánto tiempo les va a durar el susto? 15 días, un mes, y van a seguir iguales. Porque no pueden ser convertidos por lo que pase. Se tienen que convertir por el testimonio de Jesucristo en la Biblia. Una vez en el infierno, en la historia de Lucas, el Señor Jesucristo la cuenta y dice que el Hades estaba dividido entre el paraíso o el seno de Abraham y el Hades, o sea, el infierno. Los que estaban en el lugar del paraíso no podían pasarse para el otro lado, ni de estos para acá. Y los que estaban en el infierno le dijeron a Abraham, Padre Abraham, permíteme que vaya allá arriba y les diga a mis hermanos y a mi mamá que sí es cierto que hay un infierno y que es horrible vivir eternamente condenado. Y a lo mejor van a creer. Y le contesta y les dice, aunque un ángel se les apareciera, si no creen a Moisés y a los profetas, no se salvarán.
¿Por qué? Porque Dios determinó cómo podía ser salvada la gente, y la gente tiene que ser salvada de acuerdo a como Dios lo estableció, mediante la predicación de la palabra de Dios. Y en segundo lugar, estas personas, aunque dice que creyeron, no fueron salvadas porque Jesús mismo lo dice en el mismo pasaje. El mismo Jesús dice, no se fiaba de ellos. Aquí la palabra fiarse es la palabra griega pistos, que significa no les tenía confianza. O sea, esas personas a lo mejor en ese momento levantaron la mano en el desayuno. Y Cristo, si estuviera presente, diría, esos que levantaron la mano, no les tengo confianza. ¿Por qué? Porque los conozco. ¿Quién sino Dios conoce el corazón humano? Entonces, ¿por qué dice que levantaron la mano? La levantaron intelectualmente, pero no se convirtió su corazón. Dice Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 10, la manera como una persona debe de convertirse. Porque no importa que te levantes en un desayuno, o ayer se paró esta persona, o hubo tantas conversiones, puede ser nada más a este nivel, a nivel intelectual. Para que haya una conversión verdadera, la Biblia dice que no podemos creer con la mente. La Biblia dice en Romanos 10, del 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿qué cosa? Que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, no con la mente. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En otras palabras, la Biblia dice, en la parábola del sembrador también, que fue sembrada en una tierra, fue sembrada en otra tierra, fue sembrada en otra tierra y fue sembrada en otra tierra. 4 clases de corazones. Dice la Biblia que las 4 tierras recibieron la palabra. Y lo dice claramente que solamente una tierra fue la que produjo fruto. ¿Por qué? Porque la demás estaba llena de espinos, en otra había rocas y nunca la palabra fructificó, nunca fueron salvos. Recibieron la palabra, fueron iluminados con el Espíritu Santo, gustaron de los dones celestiales, pero en su corazón nunca hubo, escúchame muy bien, un rasgamiento. Para que una persona se convierta a Cristo, necesita en primer lugar darse cuenta lo que sus pecados van a hacer con su vida si él se muere en sus pecados. Lo van a llevar a la condenación eterna. Cuando una persona escucha en la palabra de Dios que Dios odia el pecado y que la paga del pecado es la muerte, esa persona tiene que ser conmovida internamente, no mentalmente, aunque es una cosa secundaria a la mente, pero en su corazón tiene verdaderamente que arrepentirse. Señor, me duele de veras haber sido una prostituta, una lesbiana, haber entregado mi cuerpo, haber fumado marihuana, haber fumado, haber hecho esto, haber robado, haber sido un religioso. Me duele, Señor, con todo mi corazón, y mi corazón me muestra lo miserable que soy delante de ti. Oh Dios, ten misericordia de mí, sé propicio a mí, pecador. Mientras no haya esto en tu vida no ha sido transformada por el poder de Dios. Tú puedes decir, creo en Cristo intelectualmente, pero sabes una cosa, vives como si fueras ateo. La fe sin las obras no puede separarse. La fe y las obras van acompañadas. ¿Se acuerdan ustedes de Simón el Mago en el capítulo 8 de los Hechos? Que dice, y creyó la predicación de ellos, y al ratito le está diciendo, oigan, ¿con cuánto me dan el Espíritu Santo? ¿Qué nos decía antes que había creído? Pero constantemente la Biblia nos muestra que creyeron intelectualmente. Hasta que haya una fe del corazón y hay una confesión con la boca, no podemos saber si esa persona ha vuelto a nacer. Amados hermanos en Jesucristo, hay muchas personas de ustedes que no han considerado lo que dice Colosenses capítulo 3 respecto a los pecados del cuerpo. Versículo 5 y versículo 7. Colosenses 3, del 5 al 7. Hagan morir lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia,
que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene. Lo vuelvo a repetir, la ira de Dios viene. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembras, eso recogemos. Lo que tú hagas, lo levantas. Y dice la Biblia que por estas cosas, por profanar el cuerpo, con malas películas, con pornografía, con desear una mujer que no es tu esposa, con desear el cuerpo de tu novia, con querer acariciarla, con querer tocarla, todos estos impulsos vienen de la carne. Dice la Biblia, mátalos, hazlos morir. ¿Cómo? No dándoles de comer. No le des de comer a tu carne, ya no veas esas películas, ya no veas esas revistas. Llego a tu casa y tira a la basura esos videos pornográficos que tiene. Jamás cuando entres a un videocentro digas, no me llevo porque esta es clasificación C o yo sé que está mal, no lo compro. Y mientras más vas diciendo no y no al pecado, más le vas diciendo a Dios sí, sí. Y mientras más sí, sí le dices a Dios, más fuerte será tu hombre interior. Y más fortaleza tendrás para vivir la vida santa y limpia, pura y transparente, que Dios quiere que vivamos, porque la Biblia dice, sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Inclinemos nuestro rostro. Te damos gracias por tu palabra, Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre Santo, por tu Hijo Jesucristo. Y porque en esta mañana nos has revelado de que Él se portó intolerable de una forma iracunda, santamente, desde luego, cuando tu casa, el lugar que tú escogiste para que se adorara y se orara tu nombre, se había profanado. ¿Qué lección tan profunda nos quieres mostrar? Que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y que si hay algo que tú abominas y odias y aborreces, es que ensuciemos, contaminemos y profanemos nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque no es nuestro. No podemos hacer con nuestro cuerpo lo que querramos. Es tuyo. Nos compraste con la sangre preciosa de Jesús. Y ahora tu cuerpo te pertenece y lo quieres usar para expresar la vida de tu Hijo Jesús. En este momento, yo les pido a muchos de ustedes que por primera vez se arrepientan de vivir vidas inmorales. Si alguien en esta mañana tiene el pecado de la fornicación, del adulterio, de la pornografía, de los malos deseos, ojos llenos de adulterio las 24 horas del día, en este momento dile a Dios, perdóname, lávame con tu sangre, dame fuerza para vivir la vida santa que tú quieres que viva. Y hoy, llegando a mi casa, voy a quemar todas esas revistas, todas esas películas, y voy a limpiar tu casa, que es mi cuerpo, donde debo adorarte en espíritu y en verdad. Lléname con tu espíritu otra vez, Señor Jesús, y me da pena haberte causado un dolor con mi mente impura. Te pido, Señor, que desde este momento cobre conciencia de lo santo que es mi cuerpo, para la gloria de tu Hijo Jesucristo, en quien oramos en esta mañana. Amén.